problema de cifras, sino de estrategia. En eso, las personas que dijeron eso, entre ellas el presidente, tienen toda la razón. Pero la estrategia yo no la conozco, ni la han hecho pública. Yo analicé el proyecto de ley de la Guardia Nacional que se va a aprobar en el Congreso. Seguramente se va a aprobar porque hay mayoría, ya no se necesita la mayoría simple, sino va a ser una mayoría. Ya no se necesita la calificada del 66%, sino del 50%, y Morena lo tiene. En ese proyecto de ley no se habla de la estrategia. Alguien me decía, es que se va a decir la estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo no tiene espacio para que se explique la estrategia de seguridad pública. Se le destinará media página, cuando mucho, a Fuerzas Armadas de Seguridad Pública en el Plan Nacional de Desarrollo. La oportunidad era en la ley orgánica de la Guardia Nacional. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo trabajo en una institución que tiene una ley orgánica, la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una ley que tiene 200 páginas. Ahí sí se explica la estrategia educativa cuando se hizo esa ley en 1943. Claramente expuesta la estrategia educativa, el tema de la autonomía, el tema de la libertad de cátedra, la organización de la universidad, el comando de la universidad, las autoridades, la Junta de Gobierno, el Consejo de Universidad, todo. En este proyecto de ley no hay la estrategia, es un proyecto administrativo de organización, pero no hay una estrategia. Entonces, o se está construyendo, o ya se tiene y no lo sabemos, o habría que ver en qué se piensa en la estrategia. Y termino con lo siguiente. Yo tengo varios años trabajando en temas de seguridad nacional. No soy partidario de las tesis que dicen que la pobreza es causa de la inseguridad nacional ni de la delincuencia. Yo no soy partidario de esa tesis. De hecho, en la guerra contra el narcotráfico, el escenario de la guerra contra el narcotráfico han sido los estados más ricos del país, no los más pobres. No hubo guerra contra el narcotráfico en Oaxaca, ni en Chiapas, ni en el estado de Hidalgo, ni nada. Entre otras cosas, porque a los narcotraficantes lo que les interesa es el dinero. En estados pobres no hay dinero. Eso es obvio. Por ejemplo, agricultura riquísima, Michoacán, es el escenario de la guerra contra el narcotráfico. Industria, Ciudad Juárez, Tijuana, industria maquiladora, Monterrey. Tamaulipas tiene una industria petroquímica tremenda, escenario de la guerra contra el narcotráfico. Entonces, esto coincide también con con rutas, zonas de frontera, etc. Entonces, no hay correspondencia entre pobreza y situación criminal. Hay países muy pobres con muy elevadas tasas de seguridad pública. China es un ejemplo. En China se habla mucho de la modernidad china y todo esto, pues es un país de 1.300 millones de personas, en las cuales solo 300 millones de personas son clase media. Hay 1.000 millones de personas súper pobres. Y ahí no hay inseguridad, hay una estrategia nacional policial, hay una estrategia nacional militar. En China solo hay una policía para 1.300 millones de personas. Es muchísimo más grande que el ejército. Las divisiones regionales de la policía china son ejércitos completos. Es como si estuviéramos hablando de todo el ejército de Estados Unidos. Y es una policía centralizada con una base de información centralizada en todo el país para todo ese conglomerado de personas. Entonces, de que sí se puede, no importa los tamaños, sí. Se puede centralizar la información, sí. Y ahí viene ya, con esto termino, la ley paralela, la ley de los detenidos. Si se hiciera verdad esa ley, le ayudaría mucho a la Guardia Nacional, porque con esa ley se disminuye mucho la probabilidad de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el concepto de detenido es desde que es sometido por una fuerza estatal a una persona. Pero se necesita muchísimo dinero en tecnología para que funcione esa ley de detenidos. Se necesitan cámaras para las acciones tácticas, sistemas electrónicos con Wi-Fi que manden la huella y la cara del detenido en el momento en que se le detiene. Y así se sabe quién es en 10 minutos. Pero eso ayuda también al propio detenido si es inocente. O sea, al propio detenido, a su familia, se le informa, se sabe quién es, puede contratar a un abogado, etc. Se evitaría la tortura, el interrogatorio, etc. Porque estos procedimientos negativos se dan entre el periodo de detención y entre el periodo de disposición al Ministerio Público, y en algunos casos no llegan los detenidos al Ministerio Público. Pero se necesita invertir. Con esto dejo es como una especie de síntesis muy grande del tema. Está la ley de la Guardia Nacional discutiéndose, la ley de detenidos, la ley del uso de la fuerza. En esa no me quiero detener porque hay muchas leyes de uso de la fuerza ya en la Constitución del país. La Policía Federal tenía una, el Ejército ya tenía, la Marina tenía otra. Pues esta va a ser una síntesis.
Es muy sencillo, el uso de la fuerza tiene que ser en correspondencia con el Estado de Derecho y se va a coordinar a los funcionarios militares y policíacos al respeto a la ley. Ahora aquí nada más hay que tener en cuenta un detalle. El factor que lleva a muchas violaciones a los derechos humanos, violaciones, estoy hablando de que sí son posibles, es el estrés y la adrenalina en el combate táctico. En el combate táctico, un soldado no va a andar sacando su manual de derechos humanos a ver si dispara bien o dispara mal contra un delincuente. Le están disparando, no va a sacar su manual. A lo mejor con la tensión en que está el estrés táctico, ni se acuerda de lo que le dijo un profesor de derechos humanos. Eso también está en una gran tensión en este momento de configuración de la Guardia Nacional. Y muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Benítez Manaut, quien también fue fundador del colectivo de análisis por la ciudad con democracia, el CACEDE, y sigue siendo miembro de uno de los mejores think tanks en América Latina en materia de investigación de seguridad y defensa. Ahora me permito presentarles al doctor Jorge Lumbreras Castro. El doctor Jorge Lumbreras tiene el doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales en el Colegio de la Defensa Nacional, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dentro de su desempeño académico, es profesor definitivo por oposición de licenciatura en las materias Estado, Sistema y Poder Político, Introducción a las Teorías de la Comunicación y Teorías de la Comunicación, profesor de la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde hace 27 años. Es profesor civil por oposición en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, el CEFA, profesor visitante en diversas universidades del país, miembro del claustro para la reforma del Estatuto Personal del Académico de la UNAM, es columnista del Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y de otros espacios, articulista en medios de comunicación de diversa naturaleza, y dentro de su trayectoria pública destaca entre sus cargos más recientes el haber sido el coordinador de asesores en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, y es extenso realmente el currículo, pero sí quisiera decir que el doctor Lumbreras es sin duda uno de los formadores y de los arquitectos del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, si alguien sabe de ese tema del nuevo sistema de justicia, es justamente Jorge, que le ha tocado. Entonces, Jorge, si nos apoyas entonces con tu disertación sobre los retos y el alcance de la Guardia Nacional, ¿cómo lo ves? Sí, muchas gracias, muy buenos días, y gracias, Mario, por la invitación para participar en este foro. Gracias a todos por su asistencia, y antes que nada un privilegio participar con quienes podemos compartir aquí este espacio de reflexión, todos académicos destacados, de quienes he tenido el privilegio de leer su obra, de quienes he tenido el gusto también de leer sus textos, de asistir y acompañarlos en diferentes eventos. Muchas gracias, Mario. Bueno, antes que nada, déjenme decirles que le dije a Mario que la reseña curricular dijera profesor de la UNAM, pero no me hizo caso. La Guardia Nacional es una necesidad del Estado mexicano. Está aprobada por consenso, por un consenso amplio de las legislaturas del país. Viene la reflexión sobre 3 leyes fundamentales para que pueda funcionar de mejor manera: la propia de la ley de la Guardia Nacional, la que tiene que ver con el Registro Nacional de Detenciones, la que tiene que ver también con el uso de la fuerza. A final de cuentas, tenemos una Guardia Nacional que se está construyendo y que muy probablemente a final de la administración disponga de unos 70,000 elementos divididos en diferentes regiones del país o demarcaciones o espacios territoriales, donde en cada caso habrá entre 150 o 300 elementos de acuerdo al nivel de violencia que exista. Estas son las grandes coordenadas. Sin embargo, yo quisiera referirme particularmente a los desafíos que tiene la Guardia Nacional.
En primer término está la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad y justicia en su conjunto. La reforma constitucional por la que se crea un nuevo sistema de justicia penal en México abarca desde la función policial hasta la ejecución de sentencias, es decir, la seguridad pública, la procuración de justicia, la impartición de justicia, en una lógica de 360 grados. Si una de las partes falla, todo el sistema falla. De manera que es fundamental fortalecer las procuradurías estatales, acompañar y fortalecer el proceso de transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República y desde luego continuar el proceso de fortalecimiento y depuración del Poder Judicial para que tenga lógica y sentido el proceso. Eso por lo que se refiere a la justicia federal. Pero el mismo esquema tendrá que replicarse en las 32 entidades del país. Fortalecer las policías municipales y estatales, las fiscalías generales de justicia estatales, los poderes judiciales estatales, para que el desafío de la seguridad pública pueda enfrentarse desde una noción de sistema. De manera tal que hoy el gran reto está en cómo lograr que cada uno de los subsistemas que integran el gran sistema de seguridad y justicia opere. Y en ese sentido, esto tiene que ver en una parte significativa con el papel de las policías. Las policías hoy tienen nuevas funciones que están reguladas y que tienen que ver desde el llenado del informe policial homologado, la detención en flagrancia, la cadena de custodia, la presentación ante el Ministerio Público. Hoy el policía puede participar en un juicio oral, en una fase intermedia de investigación y obviamente es la primer cadena que acerca la justicia y la seguridad al ciudadano. Es el que presenta a quien ha cometido un delito ante el Ministerio Público. En ese sentido, la Guardia Nacional sí y solo sí podrá funcionar si las entidades federativas hacen su trabajo y si rompemos la lógica inercial que han venido generando algunos gobiernos locales de transferir la responsabilidad de la seguridad pública a la federación. Por otro lado, tenemos el gran desafío de que las policías municipales, que a lo máximo habrá 1000 en México, es decir, prácticamente los municipios del país, en solo 1000 municipios tenemos policías que puedan ser llamadas policías. En otras regiones solamente hay 5, 10, 15 policías. Hay municipios donde hay un policía y hay municipios donde no hay. Y esas corporaciones policiales, cada una funciona con su propio adiestramiento, con sus propios uniformes. Cuando hacen una reunión de directores de seguridad pública parece fiesta de disfraces, con su propio adiestramiento táctico, con sus propias comunicaciones y lo más lamentable de todo, con un régimen de seguridad social y de salarios diferenciados por estado y por municipio del país. Eso no hace un sistema. Lo que hace son 1000 subsistemas policiales y 32 subsistemas policiales estatales en el país, todos diferentes. No tenemos una gran plataforma que permita acercarlo. Y por otro lado, los recursos que fueron canalizados a los estados y municipios del país durante los últimos años a través del Fortasec y el FAST, hoy están llamados a una gran rendición de cuentas de en qué se emplean, para qué se emplean, cómo se emplean. Porque en México, lo ha señalado el Senado de la República en sendos estudios, el gasto en seguridad y justicia se duplicó en solo 10 años. Esto representa un enorme esfuerzo fiscal. Es la única parte del entramado institucional del Estado mexicano
que vio duplicar sus recursos en solo 10 años. Y sin embargo, los resultados aún no se perciben o no se percibirán respecto de esa grave y gran inversión pública que se canalizó a seguridad y justicia. De hecho, hay instituciones que no solamente duplicaron su gasto, sino que en 9 tantos se incrementó su presupuesto. Y los resultados no son los más alentadores para la ciudadanía. De manera tal que lo que estamos viendo es que esta lógica interesada de querer que una sola fuerza, en este caso la Guardia Nacional, resuelva todos los problemas de seguridad y justicia del país, no solamente es una invención o un imaginario interesado, sino que en términos estrictos no podría ser. Lo que sí se necesita cuando escuchamos las críticas es que nos digan cada quien qué va a hacer para reducir la violencia en 6 meses. Cada quien en qué va a contribuir. Cada quien qué va a aportar en la seguridad municipal, en la seguridad estatal, en las fiscalías estatales, en los poderes judiciales de los estados. Estamos hablando de 32, ¿no? Multiplicado por 32 poderes judiciales, 32 fiscalías, 32 policías estatales y 1000 policías municipales, porque las otras son prácticamente inexistentes, que deberían estar en la lógica, y muchos lo están, de qué van a aportar para que esto pueda funcionar. La Guardia Nacional tiene una dirección de política pública estratégica que está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y tiene un mando operativo que está bajo un general en retiro o en proceso de retiro de las Fuerzas Armadas, con más de 40 años de experiencia y formación académica, práctica, operativa y administrativa. Esas son las realidades que tenemos. La siguiente pregunta es el gran desafío: los mandos para las policías municipales y estatales, ¿de dónde los vamos a sacar? Tenemos escuelas de mandos con cursos de 6 meses, cuando en el ejército un general tarda en formarse por lo menos 40 años. Esas son las asimetrías que debemos enfrentar, y no es un tema de contrastes o comparaciones que a nada nos llevarían. Nos lleva a pensar en la necesidad de construir la nueva seguridad, la seguridad del siglo XXI. El vértice de la seguridad del siglo XXI es la Guardia Nacional. La cuestión es qué van a hacer todos los demás en el marco de sus atribuciones y facultades para resolver este problema. Y quizá un buen ejemplo sería hoy que se están concertando y comenzando a aplicar los recursos de FAST y Fortasec, abrir la entrega de esos recursos en audiencias públicas para que se diga claramente en qué se va a gastar y por qué conjunto de argumentos ese dinero que la Federación ha destinado durante más de 10 años a estados y municipios, y de los que por lo menos supimos durante los primeros 6, 8 años que había graves subejercicios. Entonces, estos son algunos de los grandes retos que tenemos por delante, y desde luego también algunas lógicas interesadas de denostar, de descalificar por sistema lo que se viene construyendo. Pero afortunadamente tenemos un nuevo tipo de diálogo público donde nos podemos preguntar de parte de quién. Y eso es lo más significativo que se ha abierto en este espacio también, de democratizar el debate por la seguridad pública, que es uno de los grandes avances que nos deja la administración. Hoy se puede discutir la seguridad pública abiertamente y se pueden plantear cosas que antes eran impronunciables. Hoy es tiempo que nos digan los gobernadores de los estados y los presidentes municipales que reciben recursos de Fortasec en qué se lo van a gastar. Sería buena oportunidad para armar consejos ciudadanos, para abrir espacios también para, por ejemplo, ¿saben ustedes que los recursos que se envían a seguridad pública, a veces ni siquiera el secretario de Seguridad Pública sabe qué van a comprar? Es increíble. El secretario ejecutivo estatal va y realiza compras y adquisiciones por su cuenta sin consultar al secretario de Seguridad Pública. Eso no lo hemos visto una, sino varias veces en el país. Y esto tiene que fracturarse de una vez por todas
para que las mejores aportaciones que pueda dar la Guardia Nacional se traduzcan en un impacto que es el que espera la ciudadanía. Finalmente, señalaría el desafío de los homicidios. Desde hace prácticamente 11 años, el número de homicidios ha venido creciendo en México. De hecho, ahorita nos encontramos en una parte tendencial e inercial de lo que ha venido ocurriendo. Solamente un par de años bajó y volvió a crecer. Y pareciera que todo tendría que girar alrededor del indicador de la violencia. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué se incrementan los homicidios? Bueno, hay una respuesta. Dicen que las respuestas multidimensionales equivalen a decir que uno no sabe de qué se trata. Pero bueno, los factores son múltiples. Uno, las armas, la proliferación de armas en el país, donde nuestro vecino del norte no ayuda mucho y vemos llegar todos los días armas. Estábamos revisando cifras que en un mes entran armas en México equivalentes a lo que la Sedena produce en todo un año. La otra cuestión es que muchos de los conflictos que antes se resolvían, digamos, a gritos y sombrerazos, hoy se resuelven con las armas. Muchos problemas que tienen que ver con riñas, venganzas en las comunidades, las armas comienzan a ser la vía, es más, por incidentes de tránsito. La otra cuestión es una fractura de presentes normativos institucionalizados, donde la violencia dejó de ser vista como algo que se rechaza y deleznable, sino que hay una apropiación social de la violencia. Hay un imaginario colectivo también distinto sobre la violencia. Y además el homicidio hoy se utiliza como una forma de disputa territorial, pero también de enviar mensajes entre grupos delictivos. El tratamiento de los cuerpos, hemos llegado a esa parte indecible de utilizar el cuerpo humano, la parte radical de la persona para enviar mensajes entre grupos delincuenciales. Y otra finalmente tiene que ver con que al romperse estos moldes de sentido, esta lógica de percepción de la violencia y este asunto de la apropiación de la violencia como un modo de enriquecimiento súbito para modos de vida que tienen que ver con el dinero, el lujo, la posesión y la propiedad, finalmente han ido fracturando lo que conocemos como el tejido social. Las columnas que cimentan el tejido colectivo en diferentes espacios de nuestro país se han fracturado. Y esto obviamente tiene una traducción en la forma en cómo se crea, se percibe la violencia. Así que el reto es descomunal, porque no solamente tiene que ver con la autoridad, sino con la reconstrucción de la institucionalidad social, en la familia, en la comunidad, en la empresa, en la escuela y también en los medios de comunicación. El reto, el desafío que enfrenta nuestro país es mayúsculo y no lo podrá resolver nadie en particular. Todos tendrán que asumir y establecer una tabla de compromisos para poder avanzar y transitar a construir la seguridad del siglo XXI. Eso sería todo. Muchísimas gracias al doctor Jorge Lumbreras. Daré el uso de la palabra al doctor Javier Oliva Posada. El doctor Javier Oliva Posada es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1987. Ha impartido las clases de Ciencia Política, Teoría Social, Movimientos Sociales y Actores Políticos. En la licenciatura, en posgrado imparte seminarios de investigación sobre defensa, seguridad e inteligencia. Es articulista en la revista semanal Vértigo desde 2010 y en el periódico El Sol de México desde 2009. Es el coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde septiembre del 2010. Desde el año 2000 es profesor y conferencista en el Centro de Estudios Navales de la Secretaría de Marina Armada de México y también es docente en el Colegio de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional desde septiembre de 1987.
Es presidente del Patronato Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde el 2014. Fue profesor invitado en el año 2015 por mi escuela, la London School of Economics and Political Science, participando en diversas actividades académicas y de investigación. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos, una estancia de postdoctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, estudio de la doctrina militar en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y un doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Ha recibido la condecoración Mérito Docente Naval de Primera Clase por la Secretaría de Marina Armada de México en julio del 2017, Medalla al Mérito Universitario por 35 años de servicio ininterrumpidos por la UNAM, y en mayo de 2017, también fue condecorado por el Mérito Docente Militar por la Secretaría de la Defensa Nacional. Muchísimas gracias, doctor. Te escuchamos. Muchas gracias. Primero agradecerte, Mario Arroyo, muchas gracias por esta invitación. Los trabajos preparatorios para la Exposeguridad, que tendrán mucho éxito, no cabe duda. También estoy muy contento de estar en este foro con tan distinguidos amigos y colegas que hemos estado trabajando desde distintas perspectivas los temas de defensa, seguridad e inteligencia. Y bueno, indudablemente que uno de los dos temas que gravitaron en las agendas de los candidatos presidenciales en los comicios de julio pasado, sin duda fueron el tema del empleo y la seguridad. Hay varios aspectos, voy a tratar de aprovechar lo mejor que pueda mis 20 minutos de exposición, mis 10 minutos de exposición. Lo primero, es muy interesante observar, ya Raúl Benítez apuntaba de manera, han realizado una serie de medidas profundas y estructurales en el sector de defensa, seguridad e inteligencia, sin excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la trayectoria política, partidista, ideológica, incluso coyuntural, pero todos los titulares del Ejecutivo desde entonces, es decir, estoy hablando 30 años, lo han hecho. Voy a hacer un recuento brevísimo, solamente voy a mencionar la que me parece de las medidas que instrumentaron la más representativa, una por sexenio. Evidentemente la creación del CISEN con Carlos Salinas de Gortari, seguido ya de lo que apuntaba Raúl, en 1999 la creación de la Policía Federal Preventiva con Ernesto Zedillo. El siguiente sexenio, con Fox, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el 2009 la creación de la Policía Federal. En el sexenio de Enrique Peña, la desaparición de la Secretaría de Seguridad, la creación de la Comisión Nacional de Seguridad, la creación de la fallida Gendarmería. Y por último, en este sexenio, la creación de la Guardia Nacional. Es decir, hay una constante que lo que nos pone en evidencia es que algo se está haciendo mal, que cada vez estamos peor. No obstante, los intentos estructurales, bien intencionados por cada uno de los presidentes, desde luego, sobre todo en una materia tan sensible como es la seguridad, en sus distintas acepciones, lo cual evidentemente nos remite a plantearnos algo que Jorge Lumbreras señalaba muy bien, que es si estamos en la ruta correcta. En esos términos, fíjense el nivel de confusión que traemos, y lo digo con toda precisión, estando acompañado de verdaderos especialistas aquí, ¿no? en este foro. Comenzamos a discutir una ley de seguridad interior por problemas de seguridad pública de este tamaño. La Guardia Nacional es consecuencia directa de la no aprobación de la ley de seguridad interior. Desde mi perspectiva, yo fui un abierto promotor de que se aprobara esa ley de seguridad interior, como también fui y soy un abierto promotor del mando militar en la Guardia Nacional. Pues evidentemente nosotros podemos observar que si bien el concepto de seguridad interior viene desde la primera constitución
del México independiente en 1824, estamos por cumplir cerca de 200 años sin precisar qué es el concepto. Y sobre todo un concepto que, según mis investigaciones, se toma de la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, este relato lo hago porque la Guardia Nacional también, a lo largo del periodo de las campañas y después en el periodo de relevo administrativo o de transición administrativa, se había dado por sepultada la posibilidad, la idea de la creación de la Guardia Nacional. Y un buen día, el presidente electo dijo que iba para adelante la Guardia Nacional. ¿Cuál es el proceso para llegar a esa conclusión de la necesidad de crear una Guardia Nacional? Me parece que es precisamente esta pendiente de deterioro, una pendiente de deterioro que lamentablemente semana a semana ilustra las necesidades imperiosas de articular una serie de medidas en donde la Guardia Nacional es una de ellas, quizá la más visible o la más vistosa. Pero ¿qué con el dato de que el 80% de los reclusorios a nivel estatal lo controlan los internos? ¿No? ¿Qué con el sistema penal acusatorio que tiene el mote irónico de puerta giratoria? ¿Qué con la debilidad estructural y endémica de las policías locales? Y sobre todo, la tolerancia de ciertos segmentos y zonas del país a las prácticas de ilegalidad. En ese sentido, la Guardia Nacional no va a tener mayor resultado si no va acompañada de esta serie de medidas. Y por otro lado también, me parece que haber llegado a la conclusión de crear la Guardia Nacional, pues es por los niveles de confianza que tiene la ciudadanía en la axiología o valores de las Fuerzas Armadas. Y un aspecto más, que es el contexto internacional. Ni México es el primer país, ni somos los únicos que estamos en estas dinámicas. Desde Estados Unidos hasta Alemania, pasando por Brasil y España, utilizan a sus Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ya sea como guardias de frontera, ya sea como corporaciones policíacas, pero lo cierto es que es una tendencia que de la cual nosotros no podemos sustraernos. El hecho de que yo diga que es una tendencia no significa que exista una aceptación porque sí de esta dinámica, sino porque lo es. El ejército húngaro desplegado en la frontera de Croacia, sin armas letales, que fue la condición que le pusieron a Víctor Orbán, primer ministro de ese país, el parlamento. Soldados desplegados sin armas letales. O bien, el caso más reciente y difícil para nosotros, soldados del ejército de tierra de Estados Unidos desplegados en la frontera con México también sin armas. Entonces, la agenda de seguridad internacional se ha vuelto mucho más compleja. Desde mi punto de vista, no hay vuelta atrás. Es decir, no vamos a volver a como éramos antes. En todo caso, hay que comenzar a preparar instancias e instituciones como la Guardia Nacional, en el caso de México, como una respuesta preventiva, pero sobre todo en la perspectiva de que estas dinámicas pueden agravarse. De tal manera que la Guardia Nacional, ustedes recordarán que el mismo día que se presenta al general Luis Rodríguez Bucio, ese mismo día en la tarde se presentan, además de las 3 leyes ya mencionadas, también la ley de extinción de dominio. Hoy el presidente de la República, en su conferencia matutina, yo la verdad me resisto a llamarle mañanera, ¿no? Digamos que es una conferencia de prensa matutina, en donde él abre la expectativa de que las leyes que regirán la dinámica y vida de la Guardia Nacional estén aprobadas antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, que es el día 30. De lo contrario, tendría que convocarse a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar estas leyes, porque desde mi punto de vista retrasaría aún más la entrada en función de la Guardia Nacional. A esto hay que sumarle otra declaración más del propio presidente de la República el día de ayer, en su conferencia matutina allá en Veracruz, en donde argumenta que se requieren 6 meses más para poder comenzar a dar resultados. A mí me preocupa mucho esto. Hoy mismo aparece una breve entrevista que me publican en el Universal, en donde yo me cuestiono
cómo se le pasó el tiempo al equipo civil del presidente de la República en materia de seguridad. Del 1 de julio al 1 de diciembre son 5 meses de transición administrativa. Sumemos los 4 meses que llevamos, más 6 meses que acaba de dar de plazo el presidente. Mi pregunta es, ¿no pudieron preparar una estrategia antes? No había, y lo digo por mis colegas, no había especialistas en México que pudieran consultar. No tenían idea de lo que pasaba en el país. Apenas vamos a comenzar a tener una estrategia con la gravedad de la situación que se vive en extensas zonas del país. Cerramos el trimestre más violento de los últimos 20 años con datos oficiales. Entonces, si los legisladores no atienden con urgencia, porque a mí me preocupa mucho cuando participo en los foros de la Cámara de Diputados y Senadores y dicen, oigan, vamos a seguir haciendo foritos, ¿no? Vamos a seguir haciendo consultas. Claro, mientras los mexicanos nos estamos masacrando. Entonces, espero que es deseable que el nivel de sensibilidad social, no política, social de los legisladores sea lo suficientemente atingente para responder a estas exigencias, por un lado, y por el otro, sí, francamente, es de llamar la atención que la parte civil en materia de seguridad del equipo del presidente de la República esté aún en estas imprecisiones para poder aterrizar un plan que debieron de haber tenido desde el 1 de diciembre, por lo menos. Mario, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Javier Oliva Posada. Ahora hará uso de la palabra el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Gerardo Rodríguez es actualmente profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. En la Universidad de las Américas Puebla, Jenkins Graduate School, se desempeña como coordinador académico de los programas de gobernanza y seguridad. Desde hace 15 años ha participado en los principales espacios de análisis académicos y discusión de políticas públicas de seguridad nacional en México, Estados Unidos, América Latina y Europa. Fue integrante del grupo de especialistas de seguridad nacional, el GESNA, y desde 2008 es integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, el CACED. Gerardo Rodríguez es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, FLACSO. Cuenta con estudios de posgrado en Francia, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, en los Estados Unidos de América, en el Instituto de Seguridad Nacional de la Universidad de Delaware, en Alemania por la Fundación Konrad Adenauer. Es internacionalista y diplomado en Seguridad Nacional por el ITAM. Fue becado también por la Fundación Alemana Friedrich Ebert para realizar una estancia de trabajo e investigación en Bruselas, Bélgica. Gerardo Rodríguez es profesor y conferencista en programas profesionales y de posgrado de terrorismo, seguridad nacional, inteligencia, política exterior y comunicación política de las principales instituciones civiles y militares de México. Ha colaborado con el Woodrow Wilson Center de Washington, D.C., de la Universidad de la Defensa Nacional de Austria, del Colegio del Estado Mayor Conjunto de Francia, de la Universidad Militar de Nueva Granada de Colombia, de la Universidad de Chile y la Universidad de Arizona, profesor del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, el CEFA, desde hace 13 años. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Mario, por la invitación. Felicidades a Expo Seguridad, a sus patrocinadores, sus participantes. Es la expo más importante de América Latina, ¿no, Mario? Consolidada. Muchas gracias por la invitación. Yo traigo 4 retos que tendrá la Guardia Nacional de manera inmediata para su formación. Primero, el tema del estado de fuerza. Como bien lo dijo Raúl, este país no tiene una policía de corte nacional. La Policía Federal tiene menos de 30,000 policías operativos. La cifra que ellos manejan es de 37,000, pero verdaderamente desplegables son menos de 30,000. Si sumamos el esfuerzo del general Cienfuegos de consolidar las policías militares en la antesala de que se pudiera aprobar la Ley de Seguridad Interior,
Fueron 12 batallones de 3.000 elementos, de 3.000 policías militares, lo que nos da la cifra mágica de 36.000. Se alcanzó 35.000 con la adscripción de los elementos del Estado Mayor Presidencial al final del sexenio del presidente Peña Nieto, y menos de 8.000 elementos de la policía militar. Esto nos suma alrededor de 70.000, 75.000 elementos que pudiera hacer uso la policía, la Guardia Nacional. Sin embargo, la reforma, como ustedes saben, estableció que no todo el estado de fuerza de estas tres instituciones será adscrito a la Guardia Nacional. Si partimos del hecho que 50 y será supuestamente voluntario, ya escuchamos de voz del secretario de Seguridad y del presidente de la República, Policía Federal prácticamente desaparecerá con la creación de la Guardia Nacional. Entonces, ahí va a haber muchos colegas de la Policía Federal que no están dispuestos a pasar a la Guardia Nacional y pasen a la iniciativa privada o se vayan a los gobiernos estatales u otras instancias federales. Lo mismo sucederá con policías militares y navales. No todos pasarán de manera automática a la Guardia Nacional. Entonces, el reto que busca el presidente de la República es tener un estado de fuerza de alrededor de 100.000 elementos. Ningún país en el mundo, salvo China por nivel de población, tiene la capacidad de reclutamiento de este estado de fuerza de manera tan rápida. Entonces, me gusta lo que dice Jorge, alcanzaremos unos 70.000, 80.000 elementos al final del sexenio. Pero la meta del presidente se la puso a los secretarios de Marina y de Defensa, es alcanzar al menos 100.000 elementos. Entonces, ahí el primer tema es el reclutamiento. Segundo, el adiestramiento. Tercero, la profesionalización. Solamente el Ejército y la Marina tenían la capacidad territorial para hacer este terrible esfuerzo que les mandata el presidente de la República. La Policía Federal no tiene instalaciones para llevar a cabo estas tres labores. El segundo reto será la interoperabilidad. Leí a un colega que decía la semana pasada en una de sus columnas que la Policía Militar no tiene doctrina. Por supuesto que tiene doctrina la Policía Federal, así como la tiene el Ejército y la Marina. Son tres doctrinas diferentes. Ha habido un esfuerzo importante en los últimos 6 años de acercar las doctrinas militares. Sin embargo, son lenguajes, son instituciones, son mandos con orígenes distintos. No va a ser fácil. Quien la va a tener más difícil van a ser los policías federales, porque van a tener mandos militares en el inicio. Sabemos todos los que hemos sido profesores de policías federales, de militares y de marinos, que entre ellos han tenido problemas en el campo en materia de operación. No va a ser fácil la interoperabilidad. Pues aquí, ya lo hemos platicado con Raúl, aquí un esquema que puede funcionar es, por ejemplo, el Colegio de Interarmas de Francia, en donde se tratan de homologar doctrinas y llevar una doctrina de corte nacional. Dentro de este tema de la interoperabilidad va a ser muy importante, con el tema del reclutamiento, el tema de cómo construir una institución con diferentes servicios profesionales de carrera. Entonces, un policía federal está acostumbrado, al igual que los marinos, que los soldados, a su servicio profesional de carrera. Esto ya lo sabemos, se va a quedar mucho más claro con las reformas a la ley orgánica de la Guardia Nacional. Tercero el tercer reto es la coordinación con instituciones federales. Va a haber problemas también de coordinación naturales de la creación de esta nueva Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República. No quiero detenerme, ya Jorge habló de ella, pero con otras instancias, por ejemplo, al interior de la nueva Secretaría de Seguridad, lo que es ahora el Centro Nacional de Inteligencia, por ejemplo. El mayor problema va a tener que ser la coordinación con los gobernadores y los presidentes municipales. Bien, lo dijo Javier, hay un problema estructural. Los gobernadores han sido terriblemente irresponsables en no construir instituciones
profesionales y con un estado de fuerza también adecuado. Les pongo el caso del estado donde está mi universidad, en Puebla. El estado de fuerza que la Secretaría de Gobernación calculó para el estado de Puebla eran de 8,000 elementos de policía estatales. No alcanzan ni los 4,000 policías. De manera muy cómoda, los gobiernos anteriores hicieron uso de uno de los batallones de 3,000 policías militares para tratar de subsanar ese tema, sobre todo el tema del triángulo de oro, que le llamaron con el tema del huachicol, para que hubiera presencia ahí del ejército mexicano. Entonces, pero aquí hay una buena noticia para Andrés Manuel y para el gobierno federal. En los próximos 5 años seguramente seguirá incrementando el número de gobernadores y presidentes municipales de su partido. Entonces no habrá excusa de que hay problemas entre diferentes políticos o gobernantes de diferentes partidos políticos para no colaborar con el presidente de la República. Solamente se prevé, vean la encuesta de hoy en el Heraldo de México, mi periódico, Baja California va a arrasar Moreno. Probablemente también Puebla gane el candidato Barbosa. Entonces, poco a poco van a tener una mayor cobertura política y menos choque o roce con los partidos de oposición. Sin embargo, a los gobernadores no va a ser fácil el que se les impongan las estrategias desde la Ciudad de México. Y el cuarto problema que va a tener la Guardia Nacional es, para mí es el gran reto, que es cómo van a ser los primeros respondientes en materia de delitos. Como se están planteando las reformas legales, tendrán capacidad de recibir denuncias directamente de los ciudadanos para atenderlas de manera inmediata, intervenir en una situación delictiva y también de colaboración con el Ministerio Público o con los ministerios públicos, estatales y federales. Ese va a ser el gran reto. El agregado de defensa, perdón, el agregado de los carabinieri en Italia, me dice Gerardo, en ese tema no hay problema. Hay organizaciones como los carabinieri, que tenemos mando militar, dependemos del Ministerio de Defensa, pero hemos aprendido a lo largo de los años en hacer funciones policiales. Yo no estoy tan favorable que esto va a ser tan rápido, sobre todo, como bien lo dijo en una entrevista la semana pasada Mario, el tema del reclutamiento rápido, el reclutar por reclutar, probablemente nos traiga que no tengamos los perfiles más profesionales, expertos en materia del nuevo sistema de justicia penal, que de nuevo ya tiene 12 años, para ser primeros respondientes. Ese va a ser el gran reto de los nuevos guardias nacionales. Y poco para terminar, México sí necesita ya dejar de estar construyendo, como bien lo dijo Raúl y Javier, cada 6 años ocurrencias, nuevas instituciones en materia de seguridad. Yo sí estuve en contra públicamente de la Ley de Seguridad Interior, era mucho más violatoria de derechos humanos y en temas de transparencia. Hoy la Guardia Nacional, una reforma constitucional, no le deja margen de maniobra de ilegalidad, de que será una institución mixta, militar, civil, la que estará trabajando de mano de la Federación el tema de seguridad pública en el país. Y con las 3 leyes secundarias que tendrá, pues tendrá una infraestructura legal que hubieran querido los últimos 3 presidentes de México. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que se cree esta institución. No existía otra posibilidad más que con mando militar. Tiene mando civil político, ¿no? De manera nominal, pero real, y creo que hablo al menos por Raúl, por Javier, un servidor, conocemos al general Bucio, es un general que en los últimos 6 años ha tenido una destacada participación académica y de diplomacia militar,
yo creo que va a ser un muy buen interlocutor con aquellos líderes de la sociedad civil especializados en materia de seguridad que no lo conocen. Yo creo que va a tener una muy buena mano izquierda para ganárselos a esos críticos de que al final quedó un mando militar al frente de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Gerardo. Y si les parece, nada más, estamos justo en tiempo, nada más les robaré una conclusión muy breve de menos de un minuto a cada uno de nuestros panelistas y darle la oportunidad a nuestros compañeros de los medios que inicien su ronda. Nada más les pediré que digan su nombre y el medio del cual vienen. Entonces, Raúl, si quieres cerrar. Bueno, reflexionando sobre la síntesis de lo que se ha presentado por los cuatro que estamos aquí, no es fácil decir se van a solucionar los problemas automáticamente. Y yo también quiero señalar un comentario sobre el comandante de la Guardia Nacional. Un buen comandante de la Guardia Nacional es condición necesaria, pero no es suficiente. Porque puede ser un gran comandante de la Guardia Nacional, y yo creo que lo es. Pero sin presupuesto, sin apoyo institucional, sin apoyo del presidente para que le dé coherencia a las políticas y a sus relaciones con los gobernadores, sin las transferencias de recursos que le van a hacer en Sedena, Semar y Policía Federal, si es que quieren hacérselos. Esa es otra. Por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo. El presidente dijo Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal. Pequeño detalle, la Policía Naval no existe. Pero como dijo Policía Naval, ya no lo podían contradecir en la Armada. Entonces en la Armada inventaron que había una Policía Naval. ¿Qué es la Policía Naval? Se cree que es la Infantería de Marina. Entonces, con ese tipo de cuestiones, la Infantería de Marina es un cuerpo altamente especializado, entrenado en comandos, pero en seguridad pública no sabe mucho. La Infantería de Marina está para la captura de grandes jefes del narcotráfico y capturas en alta mar, en operaciones de helicóptero y comandos de desembarque. Entonces, eso, ¿cómo va a ser operacionalizable? En las calles, vamos a suponer, de Salamanca para capturar a un huachicolero. Habrá que ver. Entonces, no es fácil. El comandante de la Guardia Nacional tiene atribuciones, pero es suficiente, tiene que haber un buen comandante, por supuesto. Pero es necesario que haya muchas otras cosas que tampoco están en sus manos de forma inmediata y directa. Muchas gracias, Raúl. Jorge. Yo cerraría con la idea de que la Guardia Nacional es una institución del Estado mexicano que es un vértice para avanzar en la modernización y en la construcción de la seguridad de México en el siglo XXI, que es una institución que tendrá que construirse procesalmente, que habrá que crear los espacios para que puedan operar en las diferentes regiones del país, que cada uno de estos espacios requerirá logística, tecnología, administración, equipamiento, y que nace con una doctrina sólida, con una disciplina del orden militar. Hubiese sido mucho más efectivo que la doctrina común dentro de la Guardia Nacional estuviera sujetada al fuero militar, porque de hecho en el fuero militar vería que tiene un origen civil ante el Ministerio Público y le dice al Ministerio Público me desobedeció, lo más probable es que el Ministerio Público le diga lo lamento, llévele usted a un juez de paz, ¿no? Entonces, pero eso es una posición ya distinta. La cuestión en el futuro será que esta estructura territorial esté acompañada de la transformación, el fortalecimiento del sistema de justicia penal acusatorio, de revisar la estructura de las policías municipales y estatales, y un tema que ha quedado pendiente, que parece que se volvió de repente un asunto lateral, el futuro de las policías municipales. Hay en el país 350,000 policías más o menos, bueno, 360,000. Y esos 360,000 policías suman más que los efectivos del ejército completos, de la Marina, y suponen un gasto fiscal grande.
La cuestión es, ¿qué va a suceder con las policías municipales? ¿Las van a compactar en grandes corporaciones metropolitanas? ¿Va a haber una sola policía estatal? ¿O se va a mantener la lógica de tener 1000 corporaciones policiales, cada una trabajando por su cuenta, haciendo acuerdos informales prácticamente para tener mandos unificados, con doctrinas distintas, con adiestramiento, capacitación, formación, seguridad social y salarios diferenciados? ¿O vamos a dar el paso también para fortalecer la seguridad en lo local? El 95% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, están en lo local, en lo municipal y en lo estatal. Ahí es donde debe fortalecerse la seguridad pública para que la gente se sienta realmente segura y esté segura y tranquila con sus familias. Pero con una estructura de 1000 subsistemas, más 32 subsistemas estatales, más una Guardia Nacional, es poco transitable imaginar cómo le vamos a hacer para terminar de resolver esta situación. La Guardia Nacional es un gran instrumento que abre una avenida hacia cómo imaginar la seguridad en el siglo XXI, pero requiere el trabajo y el concurso de todos, y sería muy bueno escuchar en los próximos días qué van a hacer los gobernadores y los presidentes municipales para sumarse a la iniciativa del presidente de la República de cómo reducir y cómo controlar la violencia en los próximos 6 meses, porque es muy extraño que estén preguntando ¿y eso cómo va a ser? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Doctor Oliva. Muchas gracias. Regresando al tema de los desafíos de la Guardia Nacional, cabe recordar que es una institución que nace con un enorme respaldo político-legislativo. A nivel del Congreso de la Unión, solamente hubo un voto en contra en la Cámara de Diputados. Fue votación unánime a favor en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Todas las legislaturas lo aprobaron, las reformas constitucionales. Es decir, es una institución, y este es un problema serio, con muy altas expectativas para atender el tema de la seguridad pública. Por el otro lado, hemos hablado poco de las Fuerzas Armadas, o al menos en mi caso he hablado poco, pero el hecho de la posibilidad de que se transfiera personal de la Policía Naval o Infantería Marina o de la Policía Militar no quiere decir que va a desaparecer este cuerpo dentro del Ejército Mexicano y de la Armada de México. Aquí la pregunta es si el Poder Civil les va a restituir las plazas de aquellos elementos que sean transferidos a la Guardia Nacional, porque si, de todas maneras la Policía Militar tiene por función clave el resguardo de las instalaciones militares y de las instalaciones estratégicas de este país. Entonces tendrán que ser cubiertas esas plazas que queden vacantes de aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas que decidan formar parte, PI veterano, como se le conoce en términos militares, de esta Guardia Nacional. Y la otra cuestión, probablemente el principal desafío en materia de seguridad pública para la Guardia Nacional sea la percepción. Es decir, que a partir de la existencia y despliegue táctico de la Guardia Nacional nos sintamos más seguros. Les recuerdo la encuesta trimestral del INEGI de victimización. El lugar donde el ciudadano se siente más inseguro público es el cajero automático, pero en el cajero automático no es donde más delitos se cometen. Entonces, la percepción no necesariamente está ligada a los índices delictivos o la comisión de delitos de manera específica. Entonces, el reto que tiene la Guardia Nacional es atender a esta alta expectativa de volver a la tranquilidad. Y con esto cierro. La Guardia Nacional ojalá y tenga el éxito que todos estamos esperando. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, doctor. Gerardo, un comentario. Yo cedo mi tiempo a los periodistas. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas por realmente ayudarnos a clarificar muchas de las preguntas que rondan el ambiente. Si me ayudan levantando la mano, identificándose como de qué medio vienen. Fue primero la mesa de acá de... Sí, bueno. Tenemos 4
5 preguntas en la mesa central, una acá, y si quieren vamos a tomar, les pediría que fueran muy breves para dar mayor oportunidad. Si pueden, les parece, tomamos 2 preguntas y 3 preguntas máximo, ¿o qué prefieren ustedes? ¿Sí, de 3 en 3 para ir agilizándolo. Entonces, nombre y medio, por favor. Buenos días, Saturnino Reyes, de Diario Locutor. Yo nomás quisiera saber en cifras cuánto invierte el gobierno federal para la seguridad. Ahorita se está hablando mucho de la Guardia Nacional, debe de ser una inversión bastante fuerte, porque no solamente es en personas, no hablamos solamente de personas para la seguridad, se habla de tecnología, se habla de muchas cosas, toda la estructura. Y si tienen idea de cuánto invierte la delincuencia organizada o el narcotráfico en tecnología, porque ellos están mejor preparados que el gobierno. Entonces va a ser como el gato al ratón, va a ser un cuento de nunca acabar. Ahí está realmente el meollo de toda la cuestión. ¿Cuánto se invierte en tecnología para detectar y darle seguimiento realmente a las cuestiones? Porque si hablamos de lo naval, de lo militar, de lo civil y de todas las corporaciones que han pasado, todas han fracasado. Y llegará la Guardia Nacional y en 6 años nos vamos a volver a ver y fracasó la Guardia Nacional. Entonces debe de haber otra estrategia, pero lo principal es cuánto se está invirtiendo en tecnología para poder acabar con esta situación. Gracias. Muchas gracias. Estar en la misma mesa la persona de chaqueta morada, por favor. Sí, ¿qué tal? Juan Luis García, del medio digital Cuestione.com, y básicamente hemos visto cómo en este inicio de sexenio han habido un desplome en el decomiso de drogas, específicamente en el tema de la marihuana. Del 1 de enero al 28 de febrero no es ni la tercera parte de lo que se decomisó de marihuana cuando arrancó el sexenio de Peña Nieto. Y por ejemplo en el tema de cocaína y heroína hubo un desplome prácticamente el 100% en el primer mes de este gobierno, en diciembre. Entonces la pregunta sería, con base a este desplome, ¿cómo afecta el tema de la seguridad pública que se estén asegurando menos drogas y estupefacientes? Muchas gracias. En la misma mesa la persona de medio y después usted. Hola, buenos días, Ariadna Ortega de Expansión. Preguntarles cuál va a ser el reto de hacer paralelamente este fortalecimiento en el sistema de justicia y la conformación de la Guardia Nacional, porque pues bien dicen que la Guardia no puede funcionar bien si no hay un sistema de justicia adecuado, y entonces se estarían cruzando estas dos cosas, ¿no? Y la segunda será si la Guardia Nacional homologada o que tenga las mismas funciones en todas las partes del país va a realmente funcionar cuando, lo comentaban también, el 95% de los delitos son de foro común, o en algunas regiones son distintos los tipos de violencia o de delitos que hay, ¿no? O requerirán una profesionalización, una especialización, no sé. Una cuarta y entonces le damos la oportunidad a nuestros panelistas que responden. Buenos días, Victoria Carrasco de la Asociación Nacional de Locutores de México y de Radio Sofando. En cuanto a ustedes como especialistas en este rubro, ¿cómo vislumbran precisamente la reacción en este caso del narcotráfico, ya que se está hablando de que en 6 meses se va a dar esta forma de la Guardia Nacional, y no es como estar avisando que pues se preparan para 6 meses? Y otra pregunta sería, el narcotráfico sobre todo y otros delincuentes utilizan a menores de edad para hacer los utilizan para precisamente salvaguardarse ellos y que no haya ninguna represalia porque son menores de edad. ¿Cómo vislumbran también ustedes como especialistas lo que vaya a pasar si se vaya a acrecentar este uso de menores de edad, ya que pues en este caso las Fuerzas Armadas se van a ver en la disyuntiva imagínense
menores de edad con armas de fuego, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar el ejército? O sea, esto es algo, y lo vemos, sabemos cómo utilizan cada vez a menores de edad y cada vez más jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ustedes como especialistas, ¿cómo vislumbran esta problemática? Muchas gracias. ¿Alguien de ustedes, Raúl? De los recursos financieros, bueno, no es cierto que el narcotráfico tiene mejor tecnología y más dinero que las fuerzas gubernamentales. Lo que pasa es que cuando hay reportajes específicos se magnifica el tema. Del presupuesto que va a haber para la Guardia Nacional todavía no se sabe cuál va a ser porque la ley todavía no está aprobada. Se supone que el presidente no quiere gastar adicionalmente, entonces sacará los fondos del mismo fondo de salarios de las personas. El equipo que va a ser necesario que sea compra rápida es el que imponga la ley del Registro Nacional de Detenidos. Eso es lo que sí tiene que ser rápido porque ese equipo no hay. Pero el otro va a ser el mismo equipo del ejército, están ya fabricando los uniformes, no lo mandaron a hacer a ninguna fábrica privada, por lo tanto es recursos propios de la Secretaría de la Defensa Nacional, están haciendo los uniformes para el día que se apruebe la ley, al otro día salir con los uniformes nuevos. Cuarteles también se van a reciclar los cuarteles. El general Cienfuegos en una de sus últimas alocuciones como secretario de la Defensa Nacional decía que había 52,000 hombres bajo el trabajo de combatir el narcotráfico y seguridad pública. Si llegaran a ser los mismos, pues entonces no va a costar nada a la Guardia Nacional en salarios y en equipos, pero no sabemos todavía los detalles específicos, numéricos, no se tienen todavía hechos públicos, pero parecería que no se va a gastar de forma adicional, eso es lo que parecería hasta el momento. Hasta no ver un Guardia Nacional después de que se apruebe la ley, no se puede hablar de si están mejor equipados, peor equipados, si ya se están comprando equipos. No ha habido información pública de que hay compra de solicitudes de compra de equipo, ni a Japón, ni a Corea, ni a China, ni a Huawei, ni a Samsung, ni nada respecto de lo que va a necesitar la ley del Registro Nacional de Detenidos. Información pública no hay. Ahora, México es un país que gasto militar casi no tiene, es gasto militar de nóminas y salarios, es 95% para pagar salarios. Es un país mal equipado, militarmente hablando. La Sedena fabrica mucho fusil, pues armas cortas para seguridad pública no se van a necesitar comprar en el extranjero. Contra el crimen organizado es poco el equipo, quizás helicópteros en zonas rurales de alta operación. Ahora, respecto de las drogas, sí me permito decir que la marihuana no asusta a nadie, ni se combate ya. Es legal en Estados Unidos en la mitad de los estados, y esa no genera distorsiones de narcotráfico ni nada, porque México es un país marihuanero desde hace 50 años. Antes, hace 40 años, nadie se asustaba por la marihuana, solo que los jóvenes salían en manifestaciones en Paseo de la Reforma, a uno que otro por acá, pero no amenazaba ninguna seguridad nacional. Ahora, el por qué descendieron los decomisos, la respuesta es muy sencilla. El presidente redirigió las Fuerzas Armadas en diciembre y enero para combatir el huachicol. Se habla de que fueron redirigidos 12,000 marinos y 20,000 miembros de la Sedena para vigilar los ductos. Todos los helicópteros vigilando ductos, todos los transportes militares vigilando ductos. Ahorita está en operación la operación Huachicol, por eso se habla de un descenso tremendo de petróleo robado. Entonces, no hay fuerzas para, si se desvían para una misión, seguir en la otra. Moraleja, los narcos felices. Con que se desvíen las fuerzas militares y su equipo, como los helicópteros, a vigilar el robo de la gasolina, excepto aquellas organizaciones del narcotráfico que también realizan otras operaciones criminales, como es el Cártel de Jalisco y los Zetas, pero los demás están tranquilísimos en Tamaulipas y el Cártel de Sinaloa, felices con el huachicol. Me están avisando que tenemos un problema de logística de tiempo de este salón. Entonces, si les parece, voy a tomar una pregunta más de este lado y les pediría a ustedes si nos acompañan un poquito afuera para que los demás tengan la oportunidad de hacer las preguntas. ¿Están de acuerdo? Sí, si quieren tomamos esta pregunta y de todos modos ya la retomamos, contestamos las que ya hicieron y entonces... ¿Sí? Perdón, entonces... ¿Sí? No, pero dejamos las que hicieron en esta mesa más esta, las contestamos aquí adentro y posteriormente pasamos. Entonces, si quiere expresar su pregunta.
A ver. Acá te escuchamos. Soy Manuela de Milano, mi pregunta es, tengo dos preguntas. Una, ¿ya les escuchan? Sí, ya. Con tantas corporaciones policíacas y sin estrategia, ¿es necesaria la Guardia Nacional? Esa es una. Dos, las fronteras norte y sur están en graves problemas y por un lado está entrando muchísima gente, primero la dejan entrar a los inmigrantes, luego los detienen, hay un caos. Eso es en la frontera sur. En la frontera norte también hay un caos. ¿Qué pasa aquí en seguridad? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan o cómo lo ven referente a la seguridad de los inmigrantes y de los propios mexicanos? ¿Qué va a pasar? Porque estamos viendo ya problemas delictivos en los que están operando tipo Mara. Entonces la pregunta es, ¿en México tenemos ya los Mara? Entonces, si quieren, respondemos ahora sí esta ronda, doctor Oliva, y entonces daríamos concluido aquí en este salón y les rogaría si nos acompañan allá afuera para que nuestros compañeros puedan hacer el resto de los cuestionamientos. Gracias, Mario. Hay un análisis muy importante que hacer sobre todo en el acompañamiento a la creación de la Guardia Nacional, que son los programas sociales del gobierno. Ese sí me parece que es una diferencia muy importante en términos de la prevención. La prevención es quizá menos visible, es a largo plazo, pero es la mejor inversión. Les recuerdo solamente que en el sexenio pasado se creó una subsecretaría de prevención del delito y participación ciudadana, y en los últimos 2 años del sexenio le asignaron $1 para que no desapareciera. No es broma, lo que estoy diciendo es real. Le asignaron $1 para que no desapareciera del presupuesto federal. Es decir, en muy buena medida lo que estamos viviendo también es el repliegue del Estado en distintas partes del país, o prácticamente todo el país, en la reconstitución de espacios públicos y de ambientes sociales, y que ahora el presidente de la República, con mucho énfasis, y que esto marca una diferencia importante respecto de anteriores gobiernos, porque, insisto, la propensión ha sido la de instrumentar medidas de carácter reactivo. Simplemente la redacción de la Ley de Seguridad Nacional es un clarísimo ejemplo de que el Estado mexicano no tiene agenda de seguridad, y que en esa medida, pues sí tenemos la necesidad, a propósito de la última pregunta, la necesidad de la creación de la Guardia Nacional, justamente para tratar de estandarizar o de homogeneizar. Gracias. Si revisan el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México en CACEDE, y hacen una sumatoria, son 200,000 millones de pesos los que suman los presupuestos de todas las instituciones, secretarías de seguridad y defensa del país. Así es que el Estado mexicano está muy bien apertrechado en términos de recursos para combatir la delincuencia. Pues sin más, déjenme agradecerle a nuestros panelistas. Invitaré aquí a mi compañero Rodrigo Monroy, director de marketing de Expo Seguridad México, que nos acompañe para entregar un diploma al doctor Jorge Lumbreras Castro por su participación en el panel, al doctor Raúl Benítez Manaut, al doctor Javier Oliva Posada y al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Pues muchísimas gracias, y como insistimos, nos quedamos aquí para una fotografía que nos están solicitando y los esperamos aquí afuera para que puedan seguir haciendo sus cuestionamientos.